La antropofagia, un hábito de oscuras épocas pasadas, que solo puede perdurar en rituales salvajes, o una práctica que sigue viva en el corazón mismo de la sociedad moderna. Conocemos a una joven pareja que decide comer la placenta que mantuvo con vida a su hijo recién nacido. Visitamos a una mujer que sostiene una práctica que algunos consideran tabú. Cada mañana ingiere su propia orina. Llegamos hasta una comunidad que perpetúa una sorprendente tradición ancestral: la transformación de cordones umbilicales y placentas en componentes medicinales. Una terapeuta nos muestra una inusual forma de tratamiento que muy pocos de sus pacientes son capaces de tomar. Y un médico nos revela una desafiante técnica: la inyección de orina intramuscular. ¿Son simplemente experiencias extremas o quizás nuevas formas de canibalismo contemporáneo? ¿Qué sucede cuando las barreras de uno de los mayores tabúes del mundo moderno se derrumban? Tabú, canibalismo. El acto de devorar carne y tejidos humanos se conoce como antropofagia, la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie, como canibalismo. Una costumbre que la sociedad moderna ve como brutal, macabra, tabú. En la América precolombina, los sacrificios humanos y rituales antropofágicos eran el modo de comunicarse con los dioses y con la sangre derramada poder alimentar la tierra. En su primer viaje a América, Colón advirtió estas prácticas en manos de la tribu Carib, conducta que llamaría canibalismo. Los tabús están vinculados con el mundo de lo sagrado. En el caso de Mesoamérica es una antropofagia ritual que impresionó justamente mucho a los frailes que evangelizaron América, encontrar en el continente americano, prácticamente en todas las latitudes, esta práctica caníbal, que al mismo tiempo fue también una justificación para llevar a cabo la política colonial. Yo creo que el tabú sobre la carne humana en la sociedad nuestra occidental viene de la cultura cristiana, que desde un principio tiene como un tabú la ingestión de carne humana. Otros sostienen que este tabú es aún más antiguo, tan antiguo como atemorizante. La sanción social que recibe quien practica la antropofagia en nuestra sociedad, yo diría que en la cultura occidental es una persona que va a ser considerada completamente irracional. Particularmente la sanción social más importante es considerar que esa persona se trata de un demente, de un loco, y en general de un demente peligroso. Pero la antropofagia también puede presentarse en formas inofensivas. Es por eso que algunos no temen enfrentar a su entorno al seguir sus propias convicciones. Buenos Aires, Argentina. Aquí, esta joven pareja ha tomado una determinación que a muchos puede resultarle inaceptable: comer un órgano humano. Lo de la placenta es como que todos te dicen, ¡ay, qué asqueroso! ¿Cómo que te comiste la placenta? Sí, en general les parece como muy desagradable, como si te estuvieras comiendo, no sé, qué sé yo. A mí me gustó verla, me gustó tocarla, me gustó investigar adentro cómo era el cordón, por ejemplo, ¿no? Todo eso está dentro del cuerpo y dije, bueno, dale. En el siglo XXI, la ciencia nos brinda toda su avanzada tecnología para hacer los nacimientos cada vez más indoloros y seguros. Respira hondo. Vamos, que viene, vamos. Es un sistema que pocos se atreven a cuestionar, como lo hacen Mariela y Javier Herrero.
Como que hay una cosa de esta cultura que es que la mujer entra a la clínica a parir y ya la ponen en una silla de ruedas como si no pudiera caminar, por ejemplo. O, por ejemplo, a veces le dan suero como si no pudiera comer. La mujer no está enferma, no tiene nada, va a parir, pero no está enferma, es una mujer saludable que está por parir. Y en la clínica muchas veces hay como una invasión un poco. Acá está la cuestión de decir, si 80 lo tienen en una clínica y 20 lo tienen en su casa, esos 20 están locos. Este matrimonio resolvió tener a sus hijos, los pequeños Camilo y Fidel, en la intimidad de la casa familiar. Y para hacerlo, se pusieron en contacto con Olga Mauro, una licenciada en obstetricia con más de 2 décadas de experiencia. Olga se define como partera, desde que se inclinó por el parto natural y doméstico en los últimos años. El parto natural hoy es una búsqueda, porque realmente tanto el embarazo como el parto son procesos naturales de las mujeres. Entonces es como respirar, como comer, es algo más de la fisiología de la mujer. Entonces esa es básicamente la gran diferencia, dejar que cada mujer haga su proceso, que cada mujer tenga su tiempo para parir sin intervenirla. El nacimiento de Fidel, guiado por Olga en la casa familiar, abrió una nueva e inesperada puerta para Javier y Mariela, la posibilidad de comer un órgano humano, la placenta. La ingesta de placenta básicamente se da en los partos domiciliarios. La placenta es un órgano efímero que relaciona a la madre con su bebé y atiende las necesidades de respiración y nutrición del feto. Habitualmente se la desecha después del parto, a pesar de que muchos remarcan su alto contenido en nutrientes. Hay mucha, digamos, variedad de medicamentos que se producen o se elaboran en base a productos obtenidos de la placenta o del cordón. También, por ejemplo, el unto sebáceo, que es como una crema que protege al bebé, que el bebé está durante 9 meses bajo el agua. Entonces la piel del bebé está protegida por una sustancia, por un unto muy espesa que lo protege, y eso tiene muchísimas cualidades, sobre todo dermatológicas. El aporte que da la placenta es justamente una vez que la placenta sale del cuerpo de la mujer, deja un déficit importante de todas las hormonas que fueron nutriendo a este embarazo, a este bebé, y una vez que sale hay un déficit. Entonces, al incorporar la placenta es como que vuelven parte de los nutrientes que la placenta le estaba aportando. Interviene también en retraer al útero para evitar las hemorragias. Otra de las cosas que hace también, al haber este déficit importante de hormonas, una vez que la placenta sale, se puede producir la depresión puerperal, que es bastante común, y con la ingesta de placenta esto podría evitarse. Sin embargo, aunque algunos defienden los beneficios de la placenta, la idea de ingerirla podría causar rechazo. ¿Acaso comer aún un pequeño trozo de placenta humana podría considerarse antropofagia? No solamente puede considerarse antropofagia, sino que además creo que produce inmediatamente en nosotros esa reacción de asociar a la placenta con el cuerpo humano, no muy directamente. Entonces me parece que es bastante lógico que pensemos en esos términos. A Javier y Mariela no les preocupa lo que pueda pensar el resto de la sociedad. Y en su refrigerador han conservado congelada la placenta que mantuvo con vida a Fidel. ¿Y eso blanco qué es el cordón? Eso blanco es el cordón. Parece una boca. Por ahí debe estar el cordón, ¿no? Mira eso blanquito. Sí, ¿no? A ver. ¿Puede ser de esta parte, decís? Claro, es que está todo blanquito ahí. A mí no me da particular impresión. Yo creo que hay miedo, hay como un poco de ignorancia o de falta de información y mucho miedo. ¿Ya está? Sí. Mirá. Todos
ante lo desconocido ponemos una defensa. Y esa defensa puede ser miedo, violencia, como que te puede dar hasta desprecio. Es sumamente orgánico, es como los animales, los mamíferos, muchos mamíferos se comen la hembra, la placenta, o la guardan, o hay un montón de comportamientos que hacen los mamíferos en relación a esto que es sumamente natural y nadie lo ve como ningún tabú de nada, es algo orgánico y natural. Yo lo veo como algo natural y orgánico, como el nacimiento y como el embarazo y como todo el ciclo, ¿no? Este ciclo de la vida. Para Javier y Mariela llegó el momento. Vencer uno de los más fuertes tabúes del mundo moderno es cuestión de dar un paso más. Delegación Milpa Alta, Distrito Federal, México. Pero no solo en Argentina se experimenta esta práctica, sino también a miles de kilómetros. Estamos en Santa Ana de Tlacotenco, una comunidad con costumbres ancestrales. Aquí, los lugareños elaboran sus propias medicinas en un proceso sorprendente. A las personas, si les dijéramos, bueno, mira, te doy un trozo de placenta, por supuesto que les causa repulsión. No sé, se imaginan que se autocome, ¿no? El canibalismo, ¿no? Pero ya con el proceso en el que nosotros transformamos esos órganos, se los damos en gotitas, pues ya. Saca la lengua. Tal como se hacía en Europa entre el siglo XVI y XVIII, en este pueblo, órganos humanos se transforman en medicamentos después de atravesar un camino extenso e impresionante. Un camino que puede desembocar en el centro mismo del tabú. En pleno contexto urbano, los habitantes de Santa Ana de Tlacotenco intentan preservar las costumbres de sus ancestros. Ser médico tradicional para mí ha sido una experiencia que fue transmitida de padres a hijos, de instructores a aprendices. Durante muchas generaciones ha sido así y nosotros hemos tenido la oportunidad de continuar con ella. La tradición a la que nosotros pertenecemos, la continua tradición tezcatlipoca, tiene una distancia en el tiempo que se pierde, ¿sí? Y se ha transmitido por muchísimas generaciones. Mictlán Cuautlinxan y Beatriz Ruiz Guernica se desempeñan como médicos tradicionales en Santa Ana de Tlacotenco. Para ellos, los partos domésticos son comunes, pero hábitos más extremos como ingerir la placenta se han vuelto tabú aún dentro de los límites de la comunidad. El concepto de comer la placenta se siente como un tabú. Se vuelven tabús porque en nuestro caso, en la época de la conquista, se nos prohibió usar muchas de las cosas que nosotros hacíamos porque decían que éramos brujos. Después de un asombroso proceso, órganos humanos se convierten en medicina. Javier y Mariela ingieren trozos de la placenta que conservaron en su refrigerador. Hoy, mientras cientos de placentas son desechadas en clínicas médicas, en Santa Ana de Tlacotenco, México, las placentas de madres recientes son sometidas a procedimientos incomprensibles para los ojos de otras culturas. Nosotros trabajamos con órganos de animales como el del borrego, en este caso que sería el de placenta y de cordón umbilical, que son de bebé. La placenta de primera instancia tiene que ser de una madre sana, joven, que nunca haya ingerido hormonas y principalmente del primer parto. Tras actos ancestrales que fusionan medicina y magia, las placentas se deshidratan y posteriormente se reducen a polvo, que será consumido en el futuro. Lo que es la placenta, se ha tenido también la costumbre ancestral de que esa placenta se puede poner a secar igualmente, ¿sí? Y después de deshidratarla, convertirla en polvo y tenerla guardada en un saco, en un pequeño saco, y si la mamá lo toma diariamente, aunque no lo pasara, ¿sí?
manda códigos para que tenga una mejor lactancia y tenga una serie de respuestas de prevención de salud, ¿sí? Anticuerpos, para que pueda ella amamantar correctamente a su hijo. Ese es el objetivo primordial, ¿sí? Aunque no se lo pasara, aunque simplemente lo masticara, sería suficiente. Aunque bajo otros parámetros sociales, la deshidratación de placentas puede resultar extraña, la elaboración de esencias medicinales a partir de órganos humanos es todavía más sorprendente. Sin embargo, para Guadalupe Vázquez Miranda, simplemente es su trabajo cotidiano. Una vez que está con nosotros la placenta y el cordón umbilical, lo empezamos a procesar, debe de ser fresco, casi en el momento del parto. Se corta, si se puede moler mejor, nada más que el cordón umbilical pues es muy recio, muy duro. La labor no es para cualquiera. Se debe despedazar una placenta y un cordón umbilical, frescos y sanguinolentos, para que los trozos desmenuzados sean puestos en maceración durante 3 días. Se pone en maceración de alcohol del 95 al 96 grados y la esencia, digamos, la propiedad que tiene la placenta quede integrada al alcohol. Todos los órganos tienen el mismo proceso para sacarle su esencia, que le llamamos tintura. Aunque está habituada a su cruda actividad, para Guadalupe, este trabajo no siempre fue fácil. Ver por primera vez órganos humanos en su mesa de faena fue una experiencia que jamás pudo olvidar. La placenta a mí me impresionó mucho por la ramificación de venas. Me sorprendió todavía mucho más el cordón umbilical, cómo está de recio, cómo se puede afianzar y después desprenderse del cuerpo de uno, ¿no? Es impresionante. Señora Beatriz. ¿Quién? Yo. Hola Laura, ¿cómo estás? Cuando el extracto medicinal a base de placenta ya está preparado, una joven llega para atenderse a la casa de la especialista en medicina alternativa, Beatriz Ruiz Guernica. La placenta, pues utilizamos ese órgano para todas las enfermedades de la mujer, que ya sea quistes, miomas, enfermedades de la piel, algún trastorno hormonal. Nosotros lo utilizamos. Nosotros, bueno, en mi caso siempre se le pone el órgano al que están ingiriendo, placenta, cordón umbilical, el órgano que sea. Lo ideal es que no se les engañe, ¿verdad? Para que ellos sepan qué es lo que consumen. Es un momento tenso. Beatriz nunca sabe cómo va a reaccionar el paciente cuando le indique consumir un derivado del cuerpo humano. Sí, he recibido algunas agresiones de que yo causo daño a las personas. Sí me dicen bruja o nos dicen las brujas, pero realmente si nos ponemos a estudiar el significado o el trasfondo, pues me encantaría tener el conocimiento tan amplio que tienen algunas personas a las que les llaman brujas, porque en realidad pues lo desconocido para las personas pues es tabú. Claro, si no saben, si no les informamos, las personas que tenemos el conocimiento, por supuesto que es un tabú. El desconocimiento es tabú, la ignorancia es tabú. Si las personas creen que puede ser antropofagia, pues es como lo vean. Yo digo que, pues que si eso fuera, pues qué bien, ¿no? Y que nos ayuda. Sí, ¿no? Pero en Buenos Aires, Argentina, Mariela y Javier Herrero no van a ingerir una sustancia procesada y neutra. Ellos están decididos a ingerir un trozo de la placenta de su hijo recién nacido. El asco es una cuestión muy personal, ¿viste? A mí más asco me da comerme un testículo del toro, que se come conejo, se come cangrejo, se come... A la vaca se la come entera prácticamente, el chorizo, la morcilla, la sangre coagulada. Insólitas. Y algo también importante es que uno consume muchas cosas que no sabe de dónde... Exacto. Y acá estás haciendo un consumo mínimo de algo que estuvo dentro de ella y que es parte de la vida de nuestros hijos y de la nuestra, ¿no?
La placenta la llevamos a la cocina con el papá generalmente y hacemos un licuado con una partecita de placenta y frutas, jugos que tengan en la casa. Y bueno, se toman un licuado con un pedacito de placenta y jugos. Y ninguna dijo que tenía algún gusto especial o algo. Los varones también acompañan a sus mujeres y toman un licuado cada uno. Era como una especie de lo que nosotros conocemos como el hígado, ¿no? Por afuera tiene una cosa gelatinosa y adentro grumoso. Y era meter la mano y sacar unos pedacitos y ahí lo mezclamos con frutilla, durazno, naranja, banana. Fieles a sus ideas, finalmente, el matrimonio de Buenos Aires perpetúa el acto. ¿Acaso una parte de la sociedad podría entender sus actos como antropofagia? Javier y Mariela ingieren trozos de placenta y se acercan a antiguos ceremoniales cuando deciden enterrar los restos sobrantes en su jardín. Y conocemos a una mujer que lleva más de una década bebiendo su propia orina cada mañana. La América antigua, la cuna de civilizaciones esplendorosas y evolucionadas, pero también la coexistencia con el canibalismo. La antropofagia se da vinculada con el sacrificio humano, la extracción del corazón y después el cadáver es descuartizado y repartido ritualmente para ser ingerido en banquetes ceremoniales. Ha habido prácticas antropofágicas muy importantes en culturas precolombinas, particularmente la civilización maya y la civilización azteca. En ellas los enemigos eran sacrificados, en general de modo masivo, y había una ingesta de partes del cuerpo humano de estos enemigos, muchas ideas antropofágicas con respecto a devorar al enemigo tienen que ver también con una incorporación de las potencialidades y de las fuerzas de los enemigos. Siglos después, lejos de las creencias imperantes en la América precolombina, Mariela Herrero va a ingerir un trozo de placenta. De esta manera, ella entiende que recuperaría hormonas y nutrientes que perdió con el nacimiento de su hijo Fidel. Gracias. Está bueno, ¿no? No se siente. En cuanto al sabor, por ejemplo, al haberlo hecho con un licuado de frutas, era un licuado de frutas, yo tenía una sed impresionante, entonces lo tomé muy contenta y feliz de tomarlo. Y después en el plano como más como emocional, tiene que ver también con que la placenta es un órgano único que se genera entre el bebé y yo. Y bueno, también es como un cierre también de ese ciclo, de ese proceso que tuvo que ver con el embarazo y con todo ese tiempo en el cual se estuvo gestando el bebé, ¿no? Algunos amigos de Javier y Mariela, jóvenes y abiertos, también se acercaron a prácticas poco comunes, como el parto doméstico. Pero solamente ellos dos han llegado a comer partes de placenta. Nuestros amigos, creo que nadie hizo lo de la placenta. Les resulta desagradable, como carne cruda, ¿viste? No sé, como algo desagradable. Y de uno, claro, como una cosa medio caníbal y medio... Pero les gustaría, pero no se animan, no hacen como el clic, ¿no? Todavía tienen un poco como de temor o de no sé. Sin embargo, lo que a algunos les resulta ajeno e incomprensible, en otras sociedades puede ser la norma. En culturas antiguas, la placenta humana era sagrada. No solo se la conservaba, también se la veneraba. Sí, había digamos, culturas que veneraban a la placenta y la asociaban al culto de la madre tierra. Incluso, por ejemplo, entre los maoríes de Nueva Zelanda, placenta y tierra tienen, o madre tierra tienen el mismo nombre, el mismo concepto. Y lo común en esas culturas también sucedía en Japón, en Hawái.
en estas culturas era enterrar la placenta. Lo que había en general era una relación entre la tierra y la placenta estaba relacionada con la fertilidad. Es como devolverle, en realidad ancestralmente era esto, devolverle en agradecimiento a la tierra el haber tenido un hijo. Camilo, ¿dónde la ponemos? Y yo pienso que, yo decía abajo de los bananos, ves que hay como un hueco ahí. Sí, justo acá. donde está tu mano, sí. Javier y Mariela se aproximan a aquellas ceremonias ancestrales cuando resuelven enterrar los restos sobrantes de placenta en el jardín de la casa familiar. Yo pienso que es una cuestión de que es nuestro y tiene una cuestión de que todos venimos de la tierra y somos parte de eso también. Entonces nos parece genial que quede acá. ¿Entendés? Como bromeamos a veces que después las plantas van a tener algo de ellos, ¿no? Y no sé, a mí me parece lindo. Hay cosas que muchas veces te cuestionan y te dicen, ¿y por qué lo haces? No hay un porqué para todo, ¿viste? Si le vas a buscar respuesta a todo, te vas a aburrir. En realidad hay cosas que uno las hace porque le hace sentir bien. Así, Javier y Mariela Herrero cierran una experiencia intensa e inusual. Pero no solo ellos tienen costumbres diferentes a la mayoría. En otro rincón de la ciudad, comienza un día como tantos. Cientos de personas inician sus actividades comunes y rutinarias. Para esta mujer, una jornada como cualquier otra empieza de un modo muy distinto. Lo que ella hace cada mañana es beber su primera orina del día. Por ejemplo, hoy a la mañana tomé 2 vasos, que me energiza muchísimo. Es un placer hacerlo. Yo digo que es el único alimento o el mejor alimento que se puede hacer es tu propia orina. Buenos Aires, Argentina. María Cristina Asaf se siente mucho más joven que lo que indican sus 63 años. Es que después de un prolongado periodo de dolencias físicas y depresiones, halló el camino para sanar su cuerpo y su alma. Vegetarianismo, yoga y una práctica extrema que cambió su vida para siempre. Empecé por una búsqueda interior de querer curar mi cuerpo, ¿no? Físico y espiritual y mental. Empecé buscando alternativas, ¿no? Y bueno, encontré en la terapia urinaria, tomar la orina, la propia orina. Existen evidencias del uso de orina para purificar el organismo y curar enfermedades, fechadas en 3000 años antes de Cristo. Posteriormente, el método se mantuvo vigente a través de los siglos, en los más diversos territorios del mundo. En tiempos antiguos, en medicinas tradicionales campesinas europeas, existía la utilización de la orina, por ejemplo en Francia, ¿no? Se utilizaba la orina con fines médicos, ¿no? Por ejemplo para cicatrización, se consideraba que era positiva para la cicatrización, etc. Había toda una serie de aplicaciones, ¿no? Algunas veces se hablaba de la orina de niños, ¿no? Pero no conozco que se la ingiriese en particular. Para María Cristina, iniciarse en la práctica fue un largo camino en el que superó sus propios miedos y prejuicios. La primera vez que quise tomarla, empecé sintiéndole el olor primero, junté en un vasito muy poquita orina y empecé a tomar. De a poquito fui llegando hasta ahora que hace 10 años tomo un vaso entero. Hace más de 14 años que soy vegetariana. Entonces me ayuda a que yo pueda tomar la orina. Es una orina alcalina, no es una orina ácida. Es un sabor diferente a lo que uno está acostumbrado. Hoy, beber orina en las mañanas no parece representar un esfuerzo para María Cristina. Y sin embargo, lograr que su vejiga expulse un líquido saludable le exige un duro trabajo cotidiano. Una purificación total que comienza con una técnica controversial, la terapia colónica.
que la técnica hace es desparasitar, sacar la suciedad que hubiera en el cuerpo, ¿no? Una cánula inyecta litros de agua en su cuerpo, que son desechados en un flujo continuo, eliminando impurezas y parásitos. Es una metodología que muchos científicos no consideran efectiva. No hay más. El colon está asociado con la parte emocional, entonces limpiando voy a estar con mejor calidad, ¿no? Porque es sacar cosas sucias de adentro, de tristeza, de angustia, de la niñez, que a veces la gente no lo puede tocar a ese tema, porque la gente va al psicólogo pensando que el psicólogo vos sacás, pero si no sacás por materia fecal, no lo podés sacar. Luego, siguen los preparativos de una rigurosa dieta. María Cristina elige exhaustivamente los vegetales, frutos y cereales, que serán su único alimento. Yo soy ahora, hace más o menos 2 o 3 años, soy más bien crudívora. Crudívora es comer muchos productos crudos. Entonces cuando como algo cocinado ya lo noto en la orina. Previamente a este tratamiento específico se recurre a hacer una dieta libre de proteínas de origen animal. Pero eso ya también está beneficiando. Hay que ponerse a pensar de que incluso esa dieta también está generando un cambio. Es en ayunas, se toma, me levanto, me higienizo muy rápido, me higienizo bien, después el primer chorrito lo despido, junto lo del medio y el final también lo despido. La orina está compuesta de 95% de agua y un 5% el exceso de sales, residuos de nitrógeno y aminoácidos. Tiene un gusto suave, dulzón, y hay otros días, depende de lo que yo coma, hay otros días que, por ejemplo, si como ajo o cebolla, el gusto es un poquito más salado. María Cristina asegura que gracias al hábito constante de ingerir orina, pudo alcanzar su actual evolución física y espiritual. Me da lucidez mental, me da un humor que tengo diferente. Empecé a aceptarme como soy. Yo digo que la energía que me da la terapia urinaria no me lo da nada ni nadie. Pero consumir orina en exceso podría traer riesgos, incluso con consecuencias fatales. Al seguir sus convicciones, Cristina no pudo evitar el choque con el entorno. La gente lo ve como tabú todo eso, como que es algo insólito, algo que no se puede hacer. Hasta los parientes te discriminan, te ven como que vos podés ser sucia porque tomaste la orina. A mí me alejó muchísimo de la sociedad esto porque es un tema muy tabú. María Cristina continúa su práctica, embebiendo todo su cuerpo con su propia orina. Una terapeuta asombra a sus pacientes con un inesperado método de tratamiento. Y un especialista médico impulsa una técnica sorprendente: las inyecciones de orina intramusculares. El canibalismo es uno de los más fuertes tabúes del mundo moderno. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando algunas personas ingieren una placenta o beben sus propias excreciones? La ingestión de placenta o de excrescencias humanas en el mundo moderno es visto como algo, es decir, no es que sea ni un delito ni un pecado, pero es visto con poca simpatía, digamos, porque el mundo moderno está sustentado en productos artificiales fundamentalmente, ¿no? Nos hemos distanciado de nuestro propio cuerpo. La cultura occidental moderna nos ha alejado tanto de nuestro propio cuerpo que nos desconocemos a nosotros mismos, ¿no? Desde mi punto de vista, desafortunadamente, ¿no? Porque nos hemos vuelto ajenos a nosotros mismos. Pero en Buenos Aires, Argentina, María Cristina Asaf sigue estrictamente una particular rutina. Cada mañana bebe su orina y después impregna toda su piel con el fluido excrementicio. Me ducho con la orina también que junté un poquito más temprano. Me pongo la orina más o menos 10 minutos, me masajeo con la orina
para que puedan salir las toxinas de adentro del cuerpo. Y eso ya lo tengo puesto para todo el día. Los hábitos de María Cristina son cuestionados por la mayor parte de su entorno social. Sin embargo, está decidida a no abandonar la práctica que ella cree ha sanado su cuerpo y elevado su espíritu. Esa lucidez y energía puede quizás ser efecto de su dieta. Lo tomo con mucha dignidad, porque la orina te da dignidad también. Ahora que tengo 63 años, digo, bueno, estoy mejor que cuando tenía 30 y pico, 40. Estaba muy nerviosa, muy apagada. La orina te hace ver la luz de vuelta. ¿Por qué una metodología difundida en Asia y con orígenes ancestrales es resistida en Occidente? ¿Acaso nuestra cultura la entiende como una conducta antropofágica? Beber orina está asociada a esta idea del cuerpo humano y posiblemente en Occidente también toda excrescencia, todo fluido que salga del cuerpo humano puede ser considerado de alguna manera relacionado. Depende un poco también de si tenemos una acepción amplia del concepto de antropofagia o si tenemos una acepción un poco más reducida, ¿no? La antropofagia es un tema un poco difícil de tratar. Sí existe un tabú porque la gente rechaza el que se pueda uno comer parte del cuerpo de un ser humano. La ingestión de excrescencias del cuerpo humano no creo que deba ser considerado como antropofagia porque no es una ingestión integral del cuerpo. Es decir, en Siberia, por ejemplo, los chamanes siberianos que ingieren la orina lo hacen fundamentalmente para volver a circular el principio activo de la Amanita muscaria, que es un alucinógeno muy potente. Entonces, toman la Amanita muscaria, después recogen la orina porque contiene todavía el alcaloide en la orina y lo vuelven a ingerir, pero más, digamos, para aprovechar esta sustancia que en un acto propiamente de canibalismo, ¿no? Esta mujer, en cambio, no duda al dar una visión muy distinta. El tomar nuestra propia orina sí es antropofagia. Distrito Federal, México. Adamelia Rodríguez Carrera es una terapeuta holística que suele sorprender a sus pacientes con un singular método de diagnóstico. Yo utilizo el diagnóstico por el iris. En el diagnóstico por el iris podemos ver qué tipo de mineral falta y en qué órgano específico falta. Pero cuando Adamelia indica el tratamiento a seguir, la sorpresa se transforma en incredulidad. Bueno, le veo falta de minerales, por lo cual le recomiendo que tome usted su propia orina. Se le empecé a recetar a varias personas, sobre todo a las que les faltan los minerales, y yo empecé a tomarla. Tengo ya cerca de 5 años tomándola. No la tomo porque me sienta mal, sino precisamente porque el ánimo me ha mejorado. Y Adamelia apoya sus recomendaciones con un buen argumento, su propia experiencia. El primer día que me levanté y dije, voy a tomar mi orina, realmente no pude hacerlo. Como muchas personas no pueden hacerlo. Porque hay un rechazo, aunque quiera uno, hay un rechazo hacia sí mismo. Cuando uno dice, bueno, sí, será mi orina, será el desecho, pero sé que tiene algo bueno, como mis errores tienen algo bueno, es cuando uno empieza a vivir el aquí y ahora. Y el vivir el aquí y ahora es decir, me lo voy a tomar aquí y ahora, en este momento. El que uno diga, es mi propia orina y no es asqueroso, porque ¿por qué tiene uno que tener asco hacia uno mismo? Toda terapia está dentro de un contexto de formación médica y tendríamos que hablarlo desde ese contexto más abarcante. Pero la mayoría de las personas pone una fuerte resistencia a la idea de ingerir excreciones. Adamelia propone entonces una inesperada solución: recurrir a la tecnología médica para inocular la orina artificialmente. El hecho de tomar su propia orina es un tabú. Algunos de plano dicen, no creo poder hacerlo. Me gustaría, pero no creo poder hacerlo.
En primera, si uno lo hace, es gratis. Es la mejor medicina que hay, cura. Si uno no está dispuesto a hacerlo, tendrá que salir un poco costoso. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer de la orina de la persona una vacuna. Una vacuna que va a surtir el mismo efecto que tomarla. Para muchos, elaborar una vacuna de orina puede ser solo una fantasía. Y sin embargo, en una clínica del Distrito Federal, se trata de una sorprendente realidad. Yo sé que quienes usan esto tienen un nivel de conocimiento de lo que están haciendo, pero otros no. Mucha gente rechaza en el ámbito médico esto, ¿no? Ahora, pues realmente tiene uno que tener pues, apertura y tiene uno que observar la respuesta. Son resultados excelentes, a veces extraordinarios. En sus últimos años de actividad, el doctor Rogelio Rodríguez ha estudiado rigurosamente las medicinas suplementarias y alternativas. Y así, concibió su innovador método, la autoaplicación intramuscular de la sustancia medicinal más impensada, la orina. Auto-uroterapia, porque el nombre de auto viene de que precisamente utilizamos la orina del propio paciente para aplicársela a él mismo. Y este proceso lleva, obviamente, la obtención de la orina fresca, recién emitida. Según el doctor Rodríguez, el procedimiento de inyectar orina filtrada y convertida en fracciones proteicas ha sido de crucial ayuda para tratar procesos infecciosos y enfermedades respiratorias. La medicina tradicional realmente tiene muy poca capacidad para corregir estos procesos, para controlarlos, para erradicarlos, casi no. El asma se puede erradicar con la aplicación de estas vacunas. Entonces es curativo. Y en niños, francamente, esta palabra es muy cierta. No son todos los casos, pero es la gran mayoría. ¿Duele, Leti? Un poquito. Es ardorcito nada más. Ah, bueno. Yo siempre digo que la evidencia es lo que puede matar cualquier duda, cualquier sospecha, ¿no? de que esto no sea científico, que esto no sea efectivo, que esto no sea seguro. Si, bueno, ahora aparece como un recurso que es utilizado por determinados profesionales o por la gente en general, creo que merece, bueno, ponerle atención y ver qué características tiene, a qué procesos alude este recurso, para tener una opinión desde el conocimiento y no desde el simple rechazo porque no lo sé. ¿Seríamos capaces de beber nuestra orina a cambio de salud y energía? ¿Consentiríamos ser inyectados con lo que consideramos un residuo corporal? La terapeuta holística Adamelia Rodríguez Carrera alienta a sus pacientes a que no lo vean como un tabú infranqueable. Hay muchos mitos sobre la orinoterapia, por eso mucha gente lo toma como tabú. No es un tabú. En el pasado, la antropofagia era la regla. Los guerreros de la América precolombina devoraban a sus enemigos para adquirir su fuerza y sus habilidades. Siglos después, el acto de consumir carne y derivados humanos se impone como un poderoso tabú. Y aún así, algunos ingieren trozos de placenta debido a sus supuestos beneficios nutritivos y hormonales. Y otros beben o se inyectan sus propios líquidos excrementicios porque así creen combatir enfermedades. Son prácticas extremas que nos provocan y nos separan. Pero también expresiones de individualidad. Expresiones que sencillamente nos muestran los múltiples y diferentes caminos que podemos recorrer en nuestra experiencia humana.